permite entrar a sus hogares y a las oficinas, en donde nos permite también que le enviemos la información referente al Sindicato Nacional de Trabajo de la Educación a través de la sección 26 en San Luis Potosí. El día de hoy, en su programa Aulas Sin Fronteras, se encuentra en el estudio integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también integrantes del Colegiado de Asuntos Jurídicos, representante el apoderado legal de esta organización sindical, sección 26, están aquí para darnos respuesta a las inquietudes que han surgido en lo que respecta a la publicación de las leyes secundarias en materia de educación. Ellos abordarán la información correspondiente para disipar las dudas al respecto. Nuevamente, buen día para ustedes, soy Javier del Valle y sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Aulas Sin Fronteras. Nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros aquí en su programa Aulas Sin Fronteras. Es la emisión número 511. El día de hoy se encuentran con nosotros integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Respecto a las respuestas y preguntas, todas las inquietudes que se han generado en base a la publicación de las leyes secundarias en materia educativa. El día de hoy nos acompañan y cada uno de ellos se presentan para que ustedes los conozcan quién va a estar dialogando en estas 2 horas de programa. Adelante, licenciado. Antes que nada, muy buenas tardes a todo su auditorio. La presencia de nosotros obedece a brindar a todo el público precisamente cuál es el posicionamiento de nuestra organización sindical referente a las leyes secundarias. Un servidor, licenciado Sergio Ruiz Ochoa, apoderado legal de la sección 26, que es quien desarrolla los trabajos en el área jurídica para atender la problemática que enfrenta la organización sindical ante los tribunales constituidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy el profesor Javier Muñoz Chávez, integrante del Colegiado de Desarrollo Educativo y Cultural. En esta ocasión, en estas importantes jornadas de información, jornadas que en temas importantes, que en esta situación que contempla algo que viene a impactar directamente a lo que es nuestra materia de trabajo, nuestra obligación, nuestro compromiso estatutario es efectivamente que estemos informados, nuestros compañeros que son trabajadores de la educación, la propia sociedad, todos los compañeros al interior del Estado, todos los compañeros que ejercen esta profesión, de efectivamente este momento trascendental de lo que están implicando hoy la promulgación de estas 3 leyes secundarias que vienen a normativizar lo que es el artículo 3º constitucional. Buenas tardes, agradecer nuevamente la invitación que se nos hace para participar en este programa Aulas Sin Fronteras, producido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y precisamente atendiendo al mandato en que nos señala que habremos de realizar en todo lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí una jornada de información para disipar las dudas que acerca de estas leyes de reciente promulgación van a atender de ahora en adelante al sistema educativo nacional en atención a la reforma constitucional del artículo 3º y el artículo 73, para que no solamente nuestros compañeros maestros, sino la sociedad en general tenga la puntualización de los aspectos más relevantes de estas leyes.
Bueno, pues ya que ellos se presentan y de esta manera, es un compromiso de la sección 26 a través del maestro José Ricardo García Melo, en donde establecen la forma de ir dando la información relacionada con toda esa inquietud, todas esas preguntas que el maestro, el magisterio en general, la sociedad en general, a esta gran polémica. Recuerde que lo que vamos a transmitir en este momento son todas las interrogantes, todas las inquietudes que se han generado de manera habitual, de manera cotidiana, en donde existen muchas preguntas que en nuestras mismas leyes hay unas respuestas. El día de hoy cada uno de ellos nos establece la respuesta correcta a cada pregunta que el maestro en su área ha hecho. Entonces, pues, el agradecimiento para que usted nos acompañe, tenga la seguridad de que ellos tienen la respuesta a esa pregunta. En un primer, las preguntas fueron ubicadas de manera a la periodicidad o o las veces que fueron nacional y a nivel uno de los foros estatales se va dando una respuesta. En una pregunta número 1, que fue la más alta, dice la primera pregunta: ¿me van a correr sí o no? Esto lo dice el maestro. ¿Van a correr a los maestros sí o no? Esta es la primera pregunta y que nos da respuesta de manera puntual el licenciado Sergio Ruiz Ochoa. Precisamente uno de los puntos torales de la información que venimos a brindar al público en general y a todos nuestros compañeros es precisamente que deben de sentirse seguros. ¿Por qué? Porque se deben de respetar los derechos adquiridos, ya que si este compañero cumple con las evaluaciones y acude a los cursos de capacitación y actualización, sus derechos seguirán vigentes. Y esto está sustentado precisamente en el artículo 8º de la Ley del Servicio Profesional Docente, artículo 8º transitorio, para que quede más puntualizado. Una segunda pregunta que dice, ¿quién garantiza que el gobierno cumpla lo que se establece en la reforma educativa? La promulgación de estas 3 leyes secundarias, desde la normativa, regulan y norman, pero también obligan y comprometen. Efectivamente, se tendrá que impulsar que los legisladores asignen recursos suficientes y que tanto el gobierno federal y estatal cumplan efectivamente en la asignación de esos recursos. Por ello, la importancia de lo que viene a regular la propia Ley General de Educación, donde se prescribe efectivamente la cantidad de recursos que debe de utilizarse para ese rubro. La importancia de los seguimientos que se van a estar estableciendo en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y sobre todo la importancia de vigilar los recursos que se van a asignar en cuanto a los diferentes programas que se vayan a impulsar. De las preguntas siguientes, ¿va a desaparecer carrera magisterial? ¿El nivel dictaminado se pierde? Carrera magisterial es ahora un proceso de promoción, de estímulo de carácter voluntario, que al entrar en vigor esta ley queda al aplicarse. Solamente se va a transformar y lo que ya fue adquirido, el trabajador, el nivel en que se encuentra actualmente en carrera magisterial, de promoción o de asignación, pues se va a conservar. Se garantiza que si la transformación en algún otro modelo de promoción horizontal existiese, se va a conservar paralelamente. Estamos dando respuesta a todas las inquietudes que se generan a través de esas preguntas sobre las leyes secundarias en esta promulgación de leyes que se establecen a través del gobierno. Se encuentran con nosotros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. Estamos en su programa Aulas sin Fronteras. Vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de regreso y estamos dando respuesta a través de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 26 a todas esas inquietudes que se generan a través de estas leyes secundarias en el aspecto educativo que se promulgan. Estamos en la siguiente pregunta para que usted no nos deje, porque vamos a estar durante todo el programa generando esas respuestas a esas interrogantes. En otra dice, si acumulo más de 3 faltas consecutivas o 3 faltas en un mes, ¿seré despedido? El artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente enmarca precisamente esta sanción, pero si esas faltas están justificadas, pues lógicamente es que no puede ser despedido el trabajador. ¿Por qué? Porque está justificada su inasistencia. ¿Cuáles serían las justificaciones que se generan como efectivas para este tipo de faltas? Son las licencias médicas expedidas por el ISSSTE, más aparte las comisiones oficiales, ¿sí? Y la propuesta de petición que hace la sección 26 hacia las autoridades cuando tenemos a los compañeros en una comisión. Ese sería el punto por el cual no podrían ser despedidos. En una siguiente pregunta, ¿habrá incentivos para los maestros? Corresponde, y según lo manifiesta el artículo 8º de la propia Ley General del Servicio Profesional Docente, sobre las competencias también de las autoridades locales. Y para eso les corresponde operar programas para que todos los docentes de educación básica puedan estar obteniendo incentivos adicionales, háblese de una manera permanente o temporal. Como así lo establece también en alguno de sus artículos, que existe una lateralidad, es decir, puede ser desde la célula que es la escuela, donde al interior de la misma los compañeros en un colegiado pudieran estar brindándose esa asesoría, igualmente puede traspasar a lo que es a zona escolar, inclusive a lo que es sector, y eso hablar de los docentes y hablar también del área de supervisión y dirección. En un tema de evaluación se establece que una forma, y la pregunta se genera de esta manera, ¿cómo va a ser el proceso de evaluación? De acuerdo a las propuestas que el CENTE llevó para la conformación de la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la evaluación primeramente será un procedimiento, un proceso en el cual se va a contextualizar la situación laboral de cada uno de nuestros compañeros. Es un conjunto de instrumentos en que habrán de ser analizados los desarrollos, los resultados, los instrumentos de evaluación y que no se va a considerar como mero proceso de evaluación un instrumento, o sea, un examen, sino se va a hablar del contexto socioeconómico, la cuestión metodológica, la cuestión pues en donde el docente, de acuerdo a su función, se está desempeñando. Entonces la evaluación no se basa en un solo instrumento, sino se basa en un proceso. Y ese proceso, pues considerando no solamente el instrumento de evaluación, sino el contexto de desempeño profesional. En la siguiente pregunta que establece de manera en las inquietudes, se dice, ¿qué función realizarán los maestros en servicio que no aprueben la tercera evaluación? Javier, pues es bien importante esta pregunta y yo siento que de aquí parte la tranquilidad de todos nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque uno de los puntos esenciales por los cuales estuvo luchando nuestra organización sindical es precisamente por conservar la permanencia en el empleo. De esta manera, se puede decir que el personal que teniendo nombramiento definitivo y no alcanza un resultado suficiente en la tercera evaluación, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar con otras tareas dentro de dicho servicio. Dicho servicio, ¿en qué sentido lo pudiéramos tomar?
pues precisamente en el servicio en el que estamos nosotros, que es el servicio educativo. No puede ser transferido a otras instancias gubernamentales, toda vez que nuestra función es en el servicio educativo. Por eso, y todo esto está contenido en el artículo 8º transitorio, precisamente donde menciona que el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública. O existirá una alternativa de solución para esa persona, independientemente de que si no se quiere ir, de que si se quiere ir a realizar otra función, puede incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. ¿Y en qué sentido pudiéramos tomar esa otras tareas? Pues ese docente puede pasar al aula de medios, ese docente puede pasar a la biblioteca, va a hacer diferentes funciones. Y un punto muy importante que nosotros pudiéramos dejar por sentado, independientemente de que sea transferido a otra área, su sueldo no puede ser afectado porque ha adquirido un derecho laboral. De la siguiente pregunta, ¿cuál es el futuro de los asesores técnico-pedagógicos, más conocidos por ATPs? La ley contempla en lo que es el artículo 41, donde oficialmente se reconoce lo que es esta categoría de asesor técnico pedagógico, reconociendo pues todos que nuestros compañeros docentes, quienes llevaban a cabo esta función, era únicamente a través de una comisión que no tenía una remuneración, que no tenía una percepción adicional a lo que era su plaza. Es por ello que también para nuestros compañeros asesores técnicos pedagógicos, quienes ahorita en la actualidad están realizando esta función, se establecerá lo que es un programa de regularización para que ellos de alguna u otra manera tengan esa actualización y puedan seguir desarrollando la función que han estado realizando ellos. Esta demanda ha sido algo que nosotros hemos estado luchando desde hace tiempo. Dentro de las condiciones a cómo se han generado las inquietudes, nos dice una siguiente pregunta que se genera. ¿A partir de cuándo iniciarán las evaluaciones? Las evaluaciones, o el proceso de evaluación, vamos a llamarle así, es a partir de que se publique la ley del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Dentro de los 90 días siguientes se hará una calendarización. Bueno, el proceso de la evaluación, como la señora Esmélquez lo ha considerado como la junta directiva de este instituto, pues no es una tarea fácil, ya que el sistema educativo nacional es una situación compleja donde existen una diversidad de funciones y habrá de que calendarizar, jerarquizar y organizar, ya sea por nivel educativo o por función de desempeño directiva o en atención a los aspectos técnicos de los que están involucrados en el proceso de la educación. También hay que puntualizar que los instrumentos pues tienen que estar a la vanguardia y obviamente instrumentos de orden de certificación, no es un instrumento que se pueda realizar técnicamente en un lapso menor, pero al final de cuentas este proceso no se podrá iniciar si no hay una previa calendarización, reitero, posteriormente a la publicación de la ley en los 90 días. De ahí es el proceso de calendarización y ya él señalará los tiempos adecuados para que cada subsistema, modalidad o función sea sometida al proceso de la evaluación. Ahora, al momento de la evaluación, el personal que va a evaluar a los maestros en su proceso propio, ¿estará capacitado? Aquí es donde empezamos precisamente a ver las bondades de esta ley, porque ese personal va a estar certificado por el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, de acuerdo a lo que menciona su artículo 6º transitorio de la ley de referencia del Instituto del INE, válgase la expresión que así lo pudiéramos llamar. Esos compañeros van a estar certificados para
evaluar y para llevar a cabo todos los procesos donde está inmersa la evaluación y que va a utilizarse en esta ocasión. Una cosa muy importante y que debe quedar por sentado: quien va a evaluar a los docentes es la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado aquí en San Luis Potosí, y la SEP a nivel federal es quien evaluará a los docentes. Y ustedes pudieran preguntarse, entonces, ¿qué va a hacer el INE? El INE, precisamente, su función esencial va a ser de evaluar al sistema educativo nacional en cada una de sus ramas. De esa manera es como dejamos por sentado de que el INE es un organismo autónomo creado a instancia de una petición de la organización sindical y puntual para desarrollar su función para lo cual se fue establecido, que es la evaluación del sistema educativo nacional. Y reitero, quien me evaluará a cada uno de los docentes es la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, o la SEP en el plano federal. Pues de esta manera se encuentran con nosotros aquí en el estudio, en Aulas Sin Fronteras, integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 26, dando respuesta muy puntual y muy precisa para que usted se entere de cómo están las condiciones al interior de esta gran dinámica que se ha desarrollado a nivel nacional, pero que esta ley nos provee de muchos elementos de los cuales el día de hoy tenemos la oportunidad de conocerlos. Esto es Aulas Sin Fronteras. Recuerden, es una producción de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a un corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en su programa Aulas Sin Fronteras. Nos da mucho gusto saludarlos en esta emisión 511 de su programa Aulas Sin Fronteras, y en el cual estamos enviando la información, dando respuesta a través de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 26 en el estado de San Luis Potosí, para poder disipar esas dudas y sobre todo dar respuesta a esas preguntas que la sociedad misma, que los maestros, que los integrantes del magisterio en todo el sistema educativo nacional a través de quienes están agremiados a un sindicato. Y bueno, estamos en las preguntas y dentro de ellas se generan una pregunta siguiente. ¿El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación va a defender ante cualquier violación a los derechos laborales de los maestros que represente? Sí, quizá esta respuesta del sí. Mi compañero licenciado Sergio Ruiz Ochoa pudiera tener muchos más elementos jurídicos a lo que es al respecto. En mi comentario a ello va que efectivamente, conforme a lo que es el estatuto, no se tiene que renunciar a ese derecho de lo que es ejercer el uso de la representación. Es decir, nosotros nos obliga por estatuto, en el artículo 10 lo establece, lo que es la defensa de los derechos y conquistas que como organización tenemos. Pero dentro de ese derecho, desde luego, y hablando, encuadrándolo a lo que significa la Ley General del Servicio Profesional Docente, hacia el centro de todo ello, pues está lo que es la calidad de la educación, se pone al centro de todo ello lo que son los resultados y todo lo que conlleva la aplicación de las 3 leyes reglamentarias. Es decir,
con toda la legislación vigente que existe, porque no es una modificación a ninguna de nuestras leyes que rigen la normatividad en cuanto a preservar y tutelar lo que son los derechos de los trabajadores, se tendrá que hacer el uso de todos esos instrumentos que estén al alcance de la organización para velar precisamente por esa defensa en cuanto exista la violación a los derechos de los trabajadores. Es bien importante, Javier, eso que mencionas en el sentido de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es quien tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Entonces, en ese sentido, con quien va a establecer el instituto, la institución u organización que va a entablar cualquier negociación con la parte oficial, pues lógicamente tiene que ser nuestra organización sindical, que desde 1943 está vigente en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Y más todavía, debemos de puntualizar que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es la reglamentaria del apartado B del 123 constitucional, no fue movida un ápice en su contexto. Entonces, sigue vivo. Queda entendido de que el sindicato está firme y precisamente para los fines a los cuales fue constituido. También me permitiré hacer un comentario respecto al derecho. Muchas veces hablamos de los derechos y obviamente cada derecho implica una obligación. Y yo creo que sería muy prudente que al margen de que se esté contestando una serie de preguntas que se han generalizado ante la inquietud de muchos de los compañeros en desconocimiento de estas leyes, pues yo sugiero que los compañeros que ahora con una computadora sencilla, con una línea de internet, puedan consultar, si es que no lo tienen a través de sus representantes, las leyes, porque pues no pudiéramos hablar con los compañeros o el compañero establecer la propia estrategia de derecho o de defensa de su derecho si de antemano no conoce la ley. Creo que no se tardará una sesión muy larga en cuanto le demos una leída y una apropiación para nuestra muy personal interpretación e incluso comentarios con nuestros compañeros que nos permita ver el alcance y, como lo señalaba el licenciado Ochoa, pues realmente las condiciones de trabajo que prevalecían desde el año de 1948, a lo mejor términos de interpretación, pero en esencia ya estaban establecidas. Nada más ahora están ratificadas en el orden constitucional y además pues eso es una garantía de que los derechos adquieren esa relevancia. Pero sí, yo considero de relevante importancia que nuestros compañeros tengan esa oportunidad de dar lectura textual a las leyes para que ellos tengan primeramente una primera interpretación de sus derechos y de sus obligaciones. Al interior existen dictámenes sobre escalafón. De esta manera se genera esta pregunta. Si tengo un dictamen escalafonario, ¿puedo perderlo? Bien, el dictamen escalafonario es de una promoción de orden vertical, que hay que cubrir unos requisitos hasta ahora establecidos en el escalafón de orden nacional. El derecho ya adquirido escalafonario tampoco se pierde. Es muy semejante al de carrera magisterial, que lo adquirido ya se permanece en el trabajador, y al establecerse un orden de acuerdo a los parámetros de evaluación para continuar las promociones, pues habrá de empatarse, pero hasta ahorita lo que ya se tiene adquirido y dictaminado por la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, pues queda protegido por la ley. Ya nada más yo creo que hay que generar una ampliación en el sentido de los dictámenes escalafonarios. Estos van a quedar supeditados a las fechas o plazos que para la promoción se establezcan en el calendario que publica el instituto. Eso es bien importante. Sí. ¿Qué quiere decir? Que en lo sucesivo debemos de estar apegados totalmente al calendario que fije el Instituto Nacional de Educación para la evaluación educativa. Así es. En una siguiente pregunta,
en el comentario, si existen comisiones al interior del servicio de manera en dirección o supervisión, y sería la pregunta de esta manera: si estoy comisionado en funciones de dirección o supervisión, pero no tengo el dictamen correspondiente, ¿puedo mantener esa función? Si me permiten, miren, yo creo que aquí hay una ambigüedad, porque si está comisionado, pues no tiene un nombramiento, y si no tiene un nombramiento, por ende no tiene un dictamen. En la actualidad, por necesidades del servicio, la misma Secretaría de Educación ha implementado una serie de comisiones al interior de las escuelas o al interior de las zonas escolares para comisionar con el salario que tiene el docente sin su plaza a muchos docentes, y pues que bueno, pues que al final de cuentas no tienen un dictamen, pero tienen una comisión, y esa comisión seguirá prevaleciendo, porque el CENTE anteriormente de la ley y ahora con la ley ha establecido un sistema de regularización de plazas, que es parte fundamental o una parte de las acciones que se establecen a través de la mesa de la negociación, donde se destinen los recursos necesarios para que aquellos compañeros que están comisionados primeramente tengan su basificación de la plaza que ostentan comisionada, y ya cuando están con su plaza, entonces ir al escalafón y solicitar su dictaminación. Entonces, pues es un proceso. Estamos hablando de que ya no es una determinación tácita, sino bueno, pues entra a proceso, entra a concurso, y como bien lo señalaba, pues habrá las calendarizaciones a partir de los procesos de la evaluación, que habrán de señalar quiénes, los que ostentan esta función, pudieran ya entrar al proceso de regularización. Nada más que sí debe uno de dejar por puntualizado lo siguiente, que conforme al 9º transitorio de la ley, que en estos momentos acaba de ser publicada, la Ley del Servicio Profesional Docente, se dice que toda persona que esté comisionada va a seguir en esa función. Va a seguir en esa función, pero tiene que sujetarse al proceso de evaluación, ya no a concurso, sino al proceso de evaluación. Y si esa persona resulta suficiente en esa evaluación, se le va a otorgar su plaza de manera definitiva, independientemente de que haya estado como personal comisionado. Y esto está muy claro precisamente en ese 9º transitorio. Y de esa forma también es importante decir que las excepciones a la regla son lo siguiente: personal que esté comisionado y no quiera participar en los procesos de evaluación va a regresarse a la función docente. Personal que no se incorpore al programa de regulación correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes, pues también en ese sentido estaría como una excepción a la regla, ¿sí? Entonces, de esa forma es como ahorita todo aquel personal comisionado es una de las bondades que encontró la ley, nada más que va a requerir presupuesto. Es uno de los puntos bien esenciales que maneja la ley, de que se debe de asignar una cantidad presupuestal fija y firme para poder sustentar todo este proceso de regularización, como lo menciona el profesor. Sí. Aquí yo vincularía la estrategia del CENTE en sus próximas acciones, en donde será interlocución con las cámaras para que el presupuesto que eroga la Federación para la situación de la educación venga ampliado y suficiente, porque al fin de cuentas la ley ya existe, y pues no tendría sentido que la ley exista si no existe el presupuesto suficiente para su aplicación y desarrollo armónico en todos sus ámbitos de competencia. Yo creo que este es un compromiso que el CENTE establece de solicitar al Congreso, como lo ha hecho en otras ocasiones, ahora con mayor razón, el presupuesto suficiente para no solamente para el programa de regularización, sino para todas las actividades, acciones que naturalmente habrán de requerir
un presupuesto adicional. Y por supuesto que contemplando un esquema de regularización, porque al hablar de plazas directivas estamos hablando de directores, supervisiones, que están haciendo la función y que eso en un tiempo hacia atrás es algo que no ha podido regularizarse. Yo creo que sería muy conveniente pues que, tomando en cuenta lo que es el noveno transitorio, estaría permitiendo a nuestros compañeros efectivamente de regularizarse en lo que es su función. Cabe mencionar que los integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 26 que se encuentran en el foro han dado respuesta a esta pregunta en donde hay directores, supervisores comisionados que están en la función a través del servicio en esa necesidad. No tienen la plaza tal cual, entonces la respuesta que acaban de dar es referiendo a esas comisiones de dirección y supervisión. Estamos con la oportunidad directa de poder dar respuesta a todas las inquietudes de manera muy puntual a través de quienes nos acompañan en este programa, porque bueno, se debe dar amplio. En la responsabilidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es precisamente dar respuesta muy puntual y muy concreta a esas dudas, a esas preguntas que usted, maestro, maestra, integrante en el magisterio que está en servicio, pues ha generado esa inquietud. Y también la sociedad misma que nos ha hecho preguntas y que se quedan en ocasiones sin respuesta, y de esta manera, muy responsable y muy puntual, se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Esto es Aulas Sin Fronteras, no nos deje, vamos a un corte y regresamos. El día de hoy dando respuesta muy precisa y muy profunda, porque bueno, los temas se abordan de manera general en los diferentes medios, pero muchas veces va muy focalizada o muy enfocada una situación en sí. Pero el día de hoy los compañeros integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 26 dan respuestas a esas interrogantes de manera puntual, pero amplia y muy profunda, de las cuales, bueno, jubilados, jubilaciones, dentro de estas preguntas que se han generado, es una de las que mencionamos. ¿Seguirá habiendo jubilaciones con todos nuestros derechos como hasta ahora? Pues sí, verdaderamente la jubilación es un derecho vigente. También hay que tener en consideración las dos formas de jubilación para el personal que tiene su protección social a través del ISSSTE. En este sentido, el personal que está adherido al 10º transitorio, pues es el que tiene derecho a jubilarse. El personal que tiene el derecho al retiro es el que está en cuentas individuales. Todo esto en función a la aparición de la ley del ISSSTE. Eso es referente al personal que su protección social la tiene en este instituto. Pero recuerden que el personal que su protección social la maneja la Dirección de Pensiones del Estado a través de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, precisamente quien va a otorgarles esa jubilación es la Dirección de Pensiones, con una forma muy diferente a cómo se maneja en la ley del ISSSTE. En concreto, para el personal que maneja la sección 26, es el personal de telesecundaria, que en ese sentido estamos hablando de que ellos tienen una jubilación a partir de 2012 las mujeres y a partir de 2014 los hombres, van a ser los primeros jubilados. Las primeras jubiladas las tenemos ahorita ya en el personal de telesecundaria.
y en el 2014 van a ser los hombres. Y ellos se manejan bajo un esquema diferente de protección social, de jubilación. Yo creo que aquí hay que puntualizar que precisamente la pregunta que se hizo fue en razón de que por un derecho adquirido, pero también hay que puntualizar que la ley del ISSSTE, en este caso, o la ley de los servicios de pensiones en los diferentes estados, o con el nombre, porque pues aquí le llamamos pensiones del estado, en algún otro podrá tener otro nombre diferenciado, pero que lo que es la jubilación, y me atrevo a asegurar, porque está puntualizado, porque no hubo modificación, lo que es la pensión por cesantía, por edad avanzada, por riesgos de trabajo y por enfermedad profesional, pues siguen vigentes, ya que la ley en este sentido no fue referida ni fue modificada en ninguno de esos aspectos. Dentro de las condiciones de evaluación que han ido puntualizando en el avance del programa y de las preguntas, se genera una muy personal, o en este caso los maestros, que no quieren ser evaluados, ¿podrán jubilarse? Bueno, en sí, pensar que la condición de lo que es la evaluación realmente no es el espíritu de la ley. Es decir, la palabra evaluación no es para que a nuestros compañeros trabajadores les esté orillando a tomar lo que es esta decisión. Efectivamente, está enmarcado en la propia ley del ISSSTE las formas del cómo pudiesen estarse pensionando, pero lo que contempla esta ley es, si reúne los requisitos para llevar a cabo lo que es la jubilación, pues desde luego puede hacerlo, pero realmente no es la condición de la evaluación, la condición de esta ley para estar hacia mis compañeros trabajadores, insisto, el que estén tomando la decisión de poderse jubilar. La propia ley, contempla más lo que se desprende del propio artículo 3º constitucional, o sea, elevar la calidad de la educación. Dentro de nuestros compañeros, muy responsablemente lo decimos, que tienen sus años de servicio, que tienen las condiciones para estarse jubilando, pues existe un gran cúmulo de sabiduría, de compromiso. También, si bien es cierto, tenemos compañeros que de pronto se encuentran en una condición propia del tiempo, enfermedad y todo, pero que bueno, ahí están también lo que se va a impulsar como son lo que son los programas de retiro. Es decir, no sé, a lo mejor el contexto de lo que viene, lo que es la pregunta, lo suscribiríamos a lo mejor a un compañero que de pronto estuviera viendo la ley como la que le está obligando a que tuviera él que tomar esa decisión. Por eso es muy importante la pregunta en cómo se nos está realizando, o sea que es muy personal, es una decisión muy que se toma individual y que precisamente tendríamos que abordar y tendríamos que suscribir todo eso de que no es precisamente el espíritu de la ley. Sería más bien el enfoque, porque la evaluación es un proceso de mejora. La evaluación es para mejorar, no para jubilar, quede claro. Y la situación del derecho adquirido, a lo mejor una persona toma una decisión muy particular, sin coerción, sin presión alguna, y él mismo, yo decido, ¿saben qué? Yo llegué como ya tengo mi derecho adquirido, lo voy a hacer efectivo, pero yo ya no deseo porque, bueno, por las condiciones que yo en lo personal determine y de orden voluntario. La organización sindical, en este aspecto, invita a todos los compañeros docentes a que no vean esto como una carga adicional a su labor. ¿Por qué? No tiene por qué haber una desbandada de compañeros. ¿Por qué? Porque no es otra cosa más que desarrollar nuestro trabajo con la puntualidad que siempre lo hacemos, con el profesionalismo que siempre se da, con la ética profesional que imprime cada uno de los docentes. Entonces, en ese sentido, por favor, la organización sindical está presta a seguir, como decía Javier, a seguir teniendo la experiencia de cada uno de nuestros compañeros que ya tienen antigüedad en el servicio. Que no sea esto un motivo para que los compañeros busquen el retirarse. Recordemos que necesitamos forzosamente de su sapiencia, necesitamos de su apoyo, y es en la mejor forma en cómo esto va a continuar y va a robustecerse. Así es.
Muy puntual la respuesta en ese sentido de las preguntas. Y dentro de las condiciones, para que un maestro tenga la oportunidad de poder estar frente a un grupo, tiene que considerarse que tiene la preparación suficiente, que cumple el perfil para lo cual está destinado en la materia que le ocupe. De esta manera se hace una siguiente pregunta. ¿Solo podrán participar en los concursos de oposición para obtener una plaza los egresados de normales? Bien, mira, tenemos que considerar que la ley en su apartado puntualiza que la ley está para educación básica y media superior, con excepción de las universidades que ya tienen un criterio propio para el ingreso al servicio. Entonces, no solamente se requieren docentes, sino se requieren técnicos especializados en algunos ámbitos de la educación media superior. Pero vamos a puntualizar en el primer ámbito. Para educación básica se va a privilegiar los docentes egresados de normales y en un acuerdo que quede establecido durante los 2 siguientes concursos que habrán de realizarse, se va a privilegiar a los egresados de las normales. Como la ley tiene un orden constitucional, o sea, va dirigida a la sociedad, en su artículo 3 y en su artículo modificacional 73, a la fracción 73, pues queda abierta a los diferentes profesionales, de acuerdo a las necesidades de los puestos a ubicar, porque, bueno, hay ramas que llevan educación tecnológica en el medio superior y que requieren de un perfil más que de un docente de egresado de normal, de un técnico especializado o de una ingeniería. Por eso se puntualiza que no solamente para ingresar al servicio debe de ser normalista. En esta ocasión, y la ley considera el enfoque técnico-pedagógico. Se va a dar preferencia y se va a dar privilegio primeramente a los que tengan ese perfil y conjuntamente a los aspectos técnicos que requieran las necesidades para realizar la función a la cual va a ser destinada. También sería importante remitirnos efectivamente a que quizá estaría bien encuadrar esto. Transitamos por un 6º concurso ya en lo que es la participación para la asignación de las plazas. El primero fue en el año 2008, Así es. el 6º ahora en el 2013. Y decir que efectivamente todo eso se desprende de lo que es una convocatoria de carácter nacional. Posteriormente, lo que se considera en los anexos propios de cada una de las entidades. Sí es, en ese sentido, no vacío, pero por lo pronto algo de diseño de planeación, en el sentido de la cantidad de compañeros que egresan, bueno, la demanda, y que al final del tiempo se vienen a convertir en un cúmulo también de aspirantes a tener una plaza docente. Entonces el regular las formas de ingreso al mismo viene a efectivamente algo que se ha estado, que se regula a través de la convocatoria, insisto, a través de los propios anexos técnicos, y que hacia lo que viene el tiempo, los 2 años siguientes, pasarán pues a considerar los que salen exclusivamente de lo que son las normales, o privilegiar, no exclusivamente, sino privilegiar los egresados de las normales. Entonces, es una consideración que yo creo hay que tener. Si me permite, José Luis, miren, aquí sí cabe hacer una puntualización, y se lo digo porque estamos hablando del nivel medio superior también, no nada más del nivel básico. En el nivel básico, preponderantemente, se utiliza al egresado de normal, pero en el nivel medio superior no se privilegia, ni tampoco estamos plagados de técnicos. Por lo regular, la gran mayoría de nuestros compañeros son licenciados, ingenieros, o sea, son profesionistas completos con nivel licenciatura. Y no nada más de nivel licenciatura, sino maestría y doctorado. Eso es bien importante, que lo que se maneja en nivel medio superior. Los técnicos, por lo regular, están trabajando en las escuelas secundarias técnicas, en las áreas de tecnología precisamente, y no con nosotros. Para nosotros siempre vamos a buscar, y digo nosotros porque yo pertenezco a nivel medio superior, por eso me atrevo a puntualizar esta situación. Y yo precisaría que
que, vaya la redundancia, que ya el sexto concurso da fe de que no a partir de la ley se hace el examen de selección para la asignación de plazas de nuevo ingreso, sino que ya en los diferentes de educación básica y nivel superior ya es una cultura de la evaluación para ingresar al servicio. O sea, ahora nada más la diferencia es que ahora se establece por ley, no por acuerdo, porque había un acuerdo para que se hiciera el examen de ingreso al servicio. Y ahora, bueno, ya queda puntualizado en órdenes de ley. Referente a nivel medio superior y superior, les comento que es desde 1984 se realizan los concursos de oposición. Y promoción. Y promoción. Así es. Qué bueno que nos permite continuar con ustedes y que nos permite entrar a sus hogares. Les enviamos un saludo muy especial a toda la gente que es seguidora de este programa Habla Sin Fronteras. Recuerde sintonizarnos los sábados de 10 a 12 del día en la retransmisión de este programa. Estamos a 10 años de estar al aire a través de Habla Sin Fronteras, a través de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta este momento, los compañeros que están aquí en el foro han dado respuesta a diversas preguntas, de las cuales voy rápidamente a darles cada pregunta de manera rápida, para que si usted está apenas encendiendo su televisor, lo encienda nuevamente el sábado a las 10 de la mañana para que conozca las respuestas muy puntuales. La primera pregunta que se generó fue, ¿van a correr a los maestros sí o no? ¿Quién garantiza que el gobierno cumpla con lo que establece la reforma educativa? ¿Va a desaparecer carrera magisterial? ¿El nivel dictaminado se pierde? Si acumulo más de 3 faltas consecutivas o 3 faltas en un mes, ¿seré despedido? ¿Habrá incentivos para los maestros? ¿Cómo va a ser el proceso de evaluación? ¿Qué función realizarán los maestros en servicio que no aprueben la tercera evaluación? ¿Cuál es el futuro de los ATPs, asesores técnicos pedagógicos? ¿A partir de cuándo iniciarán las evaluaciones? ¿El personal que va a evaluar estará capacitado? ¿El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación me va a defender de cualquier violación a los derechos laborales que se presenten? Si tengo un dictamen escalafonario, ¿puedo perderlo? Si estoy comisionado en funciones de dirección o supervisión, pero no tengo el dictamen correspondiente, ¿puedo mantener esa función? ¿Seguirá habiendo jubilaciones con todos nuestros derechos como hasta ahora? Si no quiero ser evaluado, ¿podría jubilarme? ¿Solo podrán participar en los concursos de oposición para obtener una plaza los egresados de escuelas normales? Hasta esta pregunta han sido las respuestas y bueno, continuando con las preguntas que se han generado en base a los maestros en activo, maestros jubilados, sociedad en general, sobre estas interrogantes de qué es lo que está pasando con las leyes secundarias en el rubro educativo. Pues bueno, viene una pregunta siguiente. Existe un Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este instituto va a evaluar todo el sistema educativo. ¿Sus resultados son de aplicación o de consulta? Esto lo observamos en el artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y es donde estipula las facultades que le enmarcan al instituto, que es el responsable de coordinar todo el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y debe evaluar todos sus componentes. Entendamos
que debe evaluar todos los componentes, no se va a basar exclusivamente en un examen, no, debe de ver la evaluación de los programas. Esto sería como el currículum y los materiales educativos que se utilizan. Debe de evaluar las políticas educativas que se implementan. Dentro de ello está el financiamiento, la formación inicial de cada uno de los trabajadores, docentes, y la formación continua, entre otras de las funciones. Debe de evaluar a los maestros, o sea, todo el personal docente y a las autoridades escolares, directores, supervisores, y otras figuras directivas que existan en las escuelas de educación básica y de educación media superior. O sea, que en este caso estamos hablando de que la evaluación viene de manera genérica, así como también va a evaluar al personal denominado asesor técnico pedagógico. Uno de los puntos esenciales precisamente del INE, en sus prerrogativas que le está enmarcando la normatividad legal que aparece vigente a partir del día de hoy, donde dice que los resultados de esta evaluación van a ser, unos resultados van a ser de aplicación y otros resultados van a ser de consulta. Entonces es bien importante reiterar y resumir. La evaluación a los docentes viene por parte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, reitero. Y el INE evalúa al sistema educativo nacional. En el sentido de la evaluación a los docentes, sabemos que la necesidad del servicio se genera en lugar específico de cada estado. En este sentido viene una pregunta. ¿La evaluación considerará las condiciones regionales? Aquí en este aspecto lo establece el propio artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde establece que la regionalización queda considerada, donde se establecerán los procesos y programas de evaluación coordinadamente con las autoridades educativas locales. Aparte de lo que se está mencionando, de lo que el INE evalúa, como son los programas, los maestros, las autoridades, todos los instrumentos, y sistematiza lo que son los resultados, pues aquí tendremos también pues que la autoridad educativa local también propondrá lo que son los parámetros, lo que son precisamente los perfiles y lo que son los indicadores. De aquí a lo mejor rescatamos, José Luis, tú también participaste en estos eventos que son de orden estatutario, como son los congresos de educación, y tuvimos la participación de todos los compañeros docentes en lo largo y ancho de nuestro país, concretamente aquí en San Luis Potosí, y donde también en ejercicios como los que son los encuentros de padres de familia y maestros, establecía uno de los temas que decía ser niño, ser joven, ser niño, ser niña, ser joven del siglo XXI, y donde efectivamente, aparte de esas exigencias de un entorno global, también son diferentes las exigencias y necesidades que de pronto, no de pronto, sino que están ahí palpables, lo que es San Luis, aunque se suscribe a un estado, pero también regionalizado, zona huasteca, zona media, zona altiplano. Entonces, y también no hablemos también mucho más de lo que es zonas económicas, marginadas, socioeconómicas, y pues esto es lo que a la autoridad educativa local también es competencia de estar proponiendo al menos estas consideraciones para lo que sea y forme parte de la propuesta de la autoridad. Creo que también aquí la pregunta implícitamente señala los actores de la educación. Ya no centraliza en la función del maestro la calidad educativa, sino ya la contextualiza entre autoridades directivas, entre planes y programas, y con un reconocimiento muy amplio a la situación socioeconómica, porque no se puede hacer un examen estandarizado que nos pueda indicar la calidad de la educación, y mucho menos puntualizar que el docente, bajo las condiciones que estamos hablando de su desempeño profesional, pueda ser el único responsable. Creo que ya se reconoce implícitamente que los actores de la educación son más y que todos deben ser sujetos a evaluación y observar las condiciones, sobre todo porque, bueno, tú señalabas la geografía de San Luis Potosí,
en la situación geográfica, pero también socioeconómica, tenemos en todas las regiones de nuestro estado grupos de marginalidad, de bajo desarrollo, como llevamos a nuestras comunidades, donde teníamos maestros de arraigo que precisamente estaban en condiciones pues propiamente socioeconómicamente muy bajas, en grados de desnutrición de nuestros alumnos que no pudieran ser competitivos con otros contextos de orden social y económico. Agradecemos a las personas que se han comunicado a nuestros teléfonos al 827-7914 y al 812-6565 de su canal 9 y especialmente en su programa Aulas Sin Fronteras. Recuerde que están integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dando respuesta a todas esas inquietudes, a todas las preguntas que se han generado a través de lo ancho de nuestro país y especialmente en nuestro estado de San Luis Potosí. Recuerde que el compromiso del maestro José Ricardo García Melo, en general del sindicato, es dar respuesta a esas inquietudes sobre las leyes secundarias que están aplicadas y que están en este momento en una condición social para ustedes. Bueno, pues continúe con nosotros en Aulas Sin Fronteras, vamos a un corte y regresamos. Estamos regresando con ustedes para seguir dando respuesta a esas preguntas que se han generado de manera general en la sociedad y en los maestros mismos en servicio y jubilados, y de ese dominio público, el interés sobre lo que es en materia educativa. Pero directamente nos vamos a las siguientes preguntas. Dentro de las funciones, dice, ¿cómo funcionarán las escuelas de horario ampliado? Bien, mira, las escuelas de horario ampliado tienen también su génesis ya hace unos años y estaban dos modalidades, escuelas de horario ampliado y escuelas de tiempo completo. Ahora deja de ser un programa y se convierte en una modalidad educativa, piloto todavía porque actualmente se pretende en este año tener 7,000 planteles educativos en el país con esas características. Quiere decir que la carga curricular de esos alumnos va de las 5 horas convencionales a 7 o a 8, y en el caso del docente, las 8 horas de jornada. Y en esta ocasión se han seleccionado al interior de nuestro estado con algunas características. Por ejemplo, como se les ofrece en algunas de ellas, no en todas todavía a la fecha, alimentos calientes al mediodía, las escuelas que están, como decíamos hace un momento, en lugares marginados, y se privilegia las situaciones de la seguridad. Entonces, esto en acorde al plan de desarrollo social que tiene el gobierno federal actualmente. Y este horario, pues obviamente está de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Ya se llaman escuelas de tiempo completo. Si les dieran los alimentos, estas escuelas, su horario es a las 4 de la tarde. El docente que participa, aparte de su salario que actualmente percibe por su jornada natural, recibe una compensación. El CENTE impulsará obviamente la política de la creación, si tiene escuelas de tiempo completo, pues también tener plazas para maestros de tiempo completo. Pero esta ya es una propuesta en la lucha que sigue. La siguiente pregunta
¿Con esta reforma se pierde la antigüedad de cada 4 años? Pues no, no puede perderse la antigüedad porque tenemos derechos adquiridos. Recordemos que la antigüedad en el servicio se va a respetar. No se toca para nada los derechos de antigüedad porque eso está contenido en una garantía laboral ya conseguida. Es importante que cuando se habla aquí de perder la antigüedad cada 4 años es una situación contraria, sino se tiene precisamente que el nivel de estímulo permanente que va a ser establecido a partir de 2015 en sustitución de carrera magisterial, después de haber alcanzado el nivel a los siguientes 4 años, si es promovido, el nivel anterior se le queda de manera definitiva. Eso es bien importante. O sea que sí, se está fortaleciendo, independientemente de que no se pierde la antigüedad, se fortalece el estímulo permanente adquirido. Ahora, dice otra pregunta, ¿cómo operará la actualización, capacitación y profesionalización para los docentes y cuál será el costo económico? En este aspecto, la propia ley obliga a lo que es la autoridad educativa local a estar ofreciendo opciones de lo que es la formación, lo que es la actualización, la capacitación y superación profesional, y subrayar que serán de forma gratuita, idóneas, que sean pertinentes y congruentes para las evaluaciones que se vayan a estar aplicando. De la misma manera, se estará llevando a cabo a través de cursos, de programas, de investigaciones aplicadas, inclusive de estudios de posgrado que serán impartidos por instituciones que estén dedicadas a la formación pedagógica, a las propias instituciones de educación superior, nacionales o extranjeras, que vengan a estimular lo que son los proyectos pedagógicos y el desarrollo de la docencia. Muchos compañeros en el ejercicio de lo que es la actualización y la superación, de alguna u otra manera lo han hecho de manera personal. En el transcurso del tiempo así lo hemos visto y somos testigos de ello. En esta ocasión, bueno, se considera que esta actualización, capacitación y profesionalización será de manera gratuita. Dice la siguiente pregunta, ¿podré solicitar licencia sin goce de sueldo? Bien, acoto nuevamente. El licenciado Sergio señalaba que en las condiciones generales de trabajo están establecidas, por lo cual no sufren ninguna modificación. Y ahí establecen en la fracción 51, las que son con goce de sueldo y las que son sin goce de sueldo, pero que quedan sin alteración alguna. Vamos a llamarle desde las iniciales, que son permisos económicos denominados, hasta la situación de temporalidades por artículo 51 o por artículo 54, que siguen contextualmente de acuerdo a lo que establece las condiciones generales de trabajo del 48. Ahora, ¿los resultados de la evaluación de los docentes serán exhibidos públicamente? No, recuerden que en la actualidad tenemos una ley que protege precisamente los derechos de información, que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y esta ley es la que, en lo referente a la información pública de transparencia y protección de datos personales, está normado a través de esta ley. O sea, lo que con esto queremos nosotros acotar es que están protegidos todos los datos personales de los compañeros y que no tienen por qué andar de boca en boca y siendo exhibidos ante el público de los resultados que hubieran obtenido en la evaluación. Se van a dar a conocer, lógicamente, se van a dar a conocer los resultados globales, mas no así los personales. La siguiente pregunta dice, ¿el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación seguirá representando mis derechos? Sí, pregunta también importante en el sentido de que como organización sindical se tutelan los derechos, conquistas que el gremio en la historia ha conseguido, como lo ha hecho desde 1943. Es decir, hoy quienes tenemos el ejercicio de la representación y en el tránsito en el tiempo y en esa condición que nos pone el día de hoy, efectivamente pugnaremos y estaremos prestos
para seguir tutelando lo que son los derechos de los compañeros. Ahora, en otra pregunta, nos establece, dice, ¿ya no va a haber ninguna plaza de base? Bueno, nunca se ha mencionado, ni ninguna ley, ningún artículo, ninguna fracción establece la derogación de la plaza base, sino al contrario, lo puntualiza y señala que a los 6 meses, un día, los trabajadores, bueno, recalca, porque decíamos hace un momento que ya lo señalaban las condiciones generales de trabajo, recalca que todos los trabajadores, después de 6 meses, un día, son poseedores de la plaza base. Y aquí también señalamos que el trabajador ya en servicio la conserva bajo las condiciones que señalamos anteriormente, y los de nuevo ingreso, pues a los 6 meses, un día, cumpliendo los requisitos de las evaluaciones en los 2 primeros años. Nada más que aquí es importante también señalar que respecto de las plazas base, ya estaba contenido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 6º, ¿sí? Y se puntualiza de manera adicional en la Ley del Servicio Profesional Docente. Y aquí es importante recalcar el logro obtenido por la organización sindical. Recordemos que cuando se mandó el proyecto a las cámaras, iba precisamente con la temporalidad de que después de 2 años de inducción, ¿sí? Después de 2 años de inducción, se iba a entregar esa plaza base. Lógicamente transgrediendo totalmente los derechos laborales de los trabajadores que están referidos y protegidos en el artículo 6º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por eso sí es importante ver que al momento de cambiar el texto y puntualizar los 6 meses, un día para adquirir la plaza base, queda protegido precisamente el aspecto laboral de los compañeros de nuevo ingreso. Así es. En la siguiente pregunta dice, ¿se van a perder los derechos y prestaciones como el aguinaldo, Día del Maestro, entre otros? De acuerdo a la ley, debemos de dejar por sentado lo siguiente: ninguno de los derechos y prestaciones adquiridas podrán ser afectados. Y esto se garantiza con la aplicación de las garantías constitucionales y de las garantías sociales, que en este caso está regulada en el artículo 123, para nosotros en el apartado B, y en el marco normativo de la ley laboral y burocrática, que es de donde son las leyes que son reglamentarias de este 123. Por lo tanto, queda bien claro de que los derechos adquiridos no tienen por qué ser movidos, ser afectados. Recuerde que estamos en la página www.snt26.org.mx para que a través de internet también se entere. Hay una página virtual del CENTE, específicamente sección 26, y una de manera general, en donde usted puede ingresar y informarse, que se den a conocer en esas páginas toda la información referente a todas las actividades que realiza el CENTE a nivel nacional, pero precisamente en este momento todas las condiciones en base a las respuestas, en base a los cuestionamientos que hace el propio magisterio a nivel nacional, a nivel estatal, pero que usted de manera directa también pueda acceder a estas respuestas. Recuerde que estamos en su programa Aulas Sin Fronteras, dando respuesta a esas inquietudes a través de los integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 26. Es Aulas Sin Fronteras, continuamos.
Pues ya regresamos y en esta dinámica de preguntas y respuestas de los rubros en materia educativa de estas leyes secundarias, se genera una siguiente pregunta. ¿Habrá cambios de adscripción durante el ciclo escolar? Los cambios de escuela no serán autorizados durante el ciclo escolar, dice aquí, salvo causas de fuerza mayor. Mira, ese ejercicio, de hecho, San Luis Potosí, decimos San Luis Potosí, afortunadamente era un ejercicio que ya se venía realizando del tiempo hacia atrás. Teníamos ya la cultura de realizarlos únicamente al inicio del ciclo escolar y que cuando se llegase a presentar un cambio posterior a ello, se da únicamente con un nombramiento de manera provisional. La siguiente pregunta, ¿van a desaparecer las jefaturas de sector? Fíjate que esa es una de las inquietudes que tienen algunas autoridades, pero en este momento el organigrama que tiene la Secretaría de Educación, que es de orden federal, no tiene modificaciones algunas, tampoco fue sujeto de modificación. Por lo tanto, aseveramos que ninguna figura de dirección, que puede ser un director, subdirector, jefe de sector, un coordinador, un jefe de enseñanza, ninguna de esas figuras está contemplada para que se abrogue o que deje de existir de acuerdo a la nueva ley que establece que deberá establecer en la reglamentación el organigrama al interior de la propia Secretaría de Educación. La siguiente pregunta dice, ¿qué va a pasar con la seguridad social? Recordemos que esta ley precisamente no enmarca, no regula nada en materia de seguridad social, ni ninguna de las leyes secundarias, ¿sí? Por lo tanto, la seguridad social está contemplada en la ley del ISSSTE, con vigencia a partir del 1 de abril de 2007, y también en las leyes de seguridad estatal, que en este caso estaríamos hablando de la ley de pensiones y prestaciones para los trabajadores al servicio del Estado de San Luis Potosí. Entonces, seguridad social no está contenida en ninguna de las tres leyes secundarias que están apareciendo en estos momentos. El personal en servicio genera condiciones de las cuales se genera esta siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con el personal que tiene horas y no tiene perfil? Los compañeros que están en la condición de tener un nombramiento definitivo, las mantendrán en esa circunstancia, siempre y cuando sigan participando también en todas las evaluaciones y estén obteniendo resultados satisfactorios. Aquí cabe puntualizar también que en el artículo 42 de la Ley General de Servicio Profesional Docente establece que en educación básica y media superior la asignación de horas adicionales para los docentes que no sean de jornada serán consideradas una promoción en función de las necesidades del servicio y ya en sus fracciones pertinentes enmarca precisamente la forma de cómo serán obtenidas esas horas. Y uno de los puntos esenciales es a lo que se refiere la pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen perfil? Bueno, pues si ya tienen su nombramiento definitivo, se queda tal y cual, no tiene por qué ser afectado su derecho. Ahora, en caso de lograr un cambio de zona a zona o de escuela a escuela, el lugar de adscripción será de carácter definitivo, indefinido o provisional dependiendo del resultado de la evaluación. Bien, mira, el proceso de cambios se deberá y se ha establecido, y como decía el maestro Javier, se ha estado realizando previo al término del ciclo escolar, con el propósito de que al inicio del siguiente los docentes ya estén inscritos en su lugar que realmente les va a corresponder, después de haber realizado al interior de las zonas los cambios pertinentes de acuerdo a sus antigüedades de servicio. O sea, no trastoca ni modifica la situación que actualmente desarrolla la Comisión Mixta de Cambios al interior de los diferentes niveles o subsistemas de educación de la Secretaría de Educación, en este caso de la SEGE, y donde intervienen la parte oficial y la parte sindical. En el siguiente planteamiento dice, en la gestión administrativa, la mejora de la infraestructura de las escuelas solo dependerá del director y los padres de familia, o la SEP destinará recursos para ello. Esto está determinado precisamente en lo que es la autonomía de gestión.
O sea, estamos hablando de los transitorios de la modificación que se hizo al articulado constitucional. Y en este sentido es importante mencionar que los gobiernos federal, estatal, municipal, a través de sus autoridades educativas correspondientes, están obligados a garantizar la infraestructura de las escuelas, conforme al artículo 3º constitucional, y únicamente se apoyarán en la gestión escolar de los directivos, porque entonces aquí es donde van a tener muchos problemas que estar enfrentando los compañeros directores, más todavía porque se ha privilegiado mucho la mención de la gratuidad en la educación. Creo que aquí habríamos de puntualizar lo que hace rato se dijo, de donde el gobierno federal, para hacer viable esta ley, tendrá que destinar los recursos suficientes, que pues estamos hablando de cantidades multimillonarias, porque la necesidad del servicio educativo en su infraestructura deja mucho que desear. Y al momento que le vayan a dar los resultados precisamente de esa evaluación en este rubro, pues va a haber la necesidad de inversión que deberá de aportar, porque pues la calidad de educación está ligada a las condiciones de desempeño. Así es. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿seguirán vigentes los cambios de actividad y acuerdos presidenciales? Bien, aquí la respuesta sería en el tenor de lo que es el área de seguridad social. Saber que, por ejemplo, lo que es un cambio de actividad se da a través de lo que es un dictamen. Igual los acuerdos presidenciales pues son derechos adquiridos del trabajador en el sentido de estar en esa condición. También recordar que existen acuerdos institucionales en el sentido de estar dentro del mismo servicio cubriendo alguna función que de pronto está impidiendo al trabajador realizar su función. La siguiente pregunta nos dice, ¿a partir de cuándo se aplica la ley? Bien, precisamente hace unos días, 3 días, se publicó, y al publicarse, pues entra en vigencia, aunque en algunos aspectos de la ley establece plazos para su desdoblamiento, ¿sí? Pero a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, entre los 6 meses siguientes los estados también habrán de regular y de adaptar, de acuerdo a las modificaciones de la Ley General de Educación, las propias leyes estatales y los propios reglamentos al interior de la propia Secretaría. Pero es a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, al ser evaluado, ¿los resultados podrán ser impugnados? Lógicamente, la misma ley establece un recurso, independientemente de que el trabajador o trabajadora puede acudir ante las instancias laborales correspondientes. El recurso que se denomina y está previsto en la ley es el recurso de revisión y que se debe de interponer ante la autoridad que le comunique cualquier sanción o el resultado de la evaluación. Entonces es importante puntualizar que si hablamos de que si se tiene una plaza federal, pues se debe de interponer el recurso, el juicio laboral, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual está establecido en la Ciudad de México. Y si es una plaza estatal, de los transferidos, debe de interponerse el recurso o el juicio, que se debe de interponer la demanda laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Y si se está impugnando un procedimiento administrativo, va a tener que acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal. Refiriéndonos a lo que es la organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿qué papel juega al promulgarse la Ley General de Servicio Profesional Docente? El papel que estamos jugando es determinante. Nos consideramos como una organización vigente porque nuestra materia de trabajo es lo educativo, pero desde la historia, desde 1943, cuando por alguna necesidad de tutelar, defender los derechos de los compañeros, de los trabajadores, nos agremiamos en lo que es una institución y donde seguimos conservando ese carácter unitario y nacional. Estamos precisamente para eso, o sea, nos consideramos en la defensa, en la tutela de lo que son los derechos de los trabajadores. Por supuesto que en la responsabilidad de
de ser y estar desempeñando un rol importante, nosotros en la representación ahora, nuestros compañeros en el ejercicio de su labor y sobre todo con el compromiso que conlleva ahora en las leyes que se han estado promulgando. 70 años de estar en esta trayectoria, en este compromiso, en esta evolución del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El día de hoy, aquí en este programa Habla Sin Fronteras, de una manera directa, para que usted esté perfectamente enterado y para que usted tenga las respuestas muy concretas de lo que sucede en nuestro entorno a nivel nacional en el rubro educativo. Esto es Habla Sin Fronteras, no le cambie, en un momento regresamos. Recuerde que la página del CENTE es snt26.org.mx, está a la disposición para quienes ya en nivel tecnológico ya tienen más avance en ese sentido, para que nos vean. Y recuerden que en esta página hay un vínculo directo para que vea Canal 9 en vivo, para que vea la transmisión en vivo. Recuerde que estamos los miércoles de 6 a 8 y la retransmisión los sábados de 10 a 12. Agradecemos a la gente que se ha estado comunicando durante el programa, en especial al maestro Santiago Pérez Ibarra de Agualulco, envía saludos al licenciado Sergio Ruiz Ochoa, profesor José Luis Rodríguez Villanueva y muy particular para el profesor Javier Muñoz Chávez. Los felicito por aclarar las dudas que están en este momento generándose a través de nuestro sistema educativo, especialmente los maestros. Están al pendiente de su visita en Agualulco, ¿cómo no? Pues ya ellos están ahí dando respuesta, pero tenemos también de la gente que nos ha llamado preguntas muy específicas. Una de ellas se dice, ¿se fortalecerán las escuelas normales? Que indiscutiblemente uno de los problemas que tenía el sistema educativo mexicano es el descuido en que cayeron las